Juan Ángel Ortiz Olivas es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y tiene una personalidad poliédrica, siendo al mismo tiempo capitán de yate, oficial reservista del ejército, que ha estado movilizado, tiene efectuado el curso de defensa nacional que se efectúa en el CSDEN y otra gran multitud de titulaciones y de cursos. Es el presidente de la Unión de Periodistas y es un hombre que tuvo la oportunidad de conocer a periodistas excepcionales como a Tico Medina y a personas del panorama audiovisual hoy olvidadas como Diego Martín o Isabel Tenaille. Todos ellos, además, todos los citados con una característica singular, y es el de ser muy buenas personas. Juan Ángel Ortiz, ¿qué es la Unión de Periodistas? La Unión de Periodistas es una asociación profesional que nació en España con motivo de la llegada de la transición, cuando existían dudas de si la entonces existente Asociación de la Prensa se acabaría convirtiendo o no en una institución democrática. Entonces, personas que en aquella época estaban en esa vía del aperturismo, pues fundaron la Unión de Periodistas y ahí... Que tuvo en esos años de la transición una importancia enorme. Sí, es una decir, importancia enorme. Ten en cuenta que la Unión de Periodistas nació antes que la propia Constitución, es decir, no existía la Constitución, la Unión de Periodistas se fundó en febrero de 1978. Ahí estaba Eloy Castañares. Eloy Sánchez Castañares, sí. Castañares, que luego acabó mal en la Unión de Periodistas porque, claro, estas personas que asistieron a la fundación de la Unión de Periodistas, pues algunas de ellas lo que tenían era afán de protagonismo, o sea, era lo que les movía, y eso llevó incluso a unos pleitos. Pero bueno, todo eso está así. Pero vamos, por allí pasaron Jesús de la Serna, Iñaki Gabilondo, en fin, personas que han sido relevantes en el mundo del periodismo. Porque en ese momento que tú has especificado muy bien, en el que no se sabía el papel que iba a adoptar la Asociación de la Prensa, hay dos asociaciones que se convierten en muy importantes en ese momento. Sí, por un lado, en aquel momento la Unión de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas, claro, que empieza a actuar nuevamente en España a partir de que se produce el sistema democrático. La Federación Internacional de Periodistas se llamaba OIJ, Organización Internacional de Journalistes, de Periodistas, ¿no? OIJ. Sí. Entonces, la OIJ era una macroorganización internacional presente en prácticamente todos los países, pero las malas lenguas dicen, yo nunca tuve ocasión de verificarlo, aunque sí de asistir a algunos tristes hechos. Las malas lenguas dicen que la OIJ nació con el beneplácito y el empuje de la KGB. Entonces, bueno, eso realmente no sé si fue o no así, es muy posible que sí que fuera, pero en realidad la OIJ murió con un desfalco que hizo su representante en Brasil algunos años después, que se llevó todos los fondos. Los fondos de la OIJ en aquellos años debían ser del orden del equivalente en pesetas unos entre 20 y 30 millones. Yo recuerdo, está en sus memorias, la decepción que muestra uno de los grandes fotoperiodistas de la historia del fotoperiodismo español, como es Centellés. Centellés acaba en un campo de concentración de refugiados en Argeles y él deja constancia en sus memorias
de que no recibió ningún tipo de ayuda. Él confiaba mucho en ese momento en la Federación Internacional de Periodistas, en esa organización, y él en sus memorias muestra su decepción. Pero vamos a otra época. En un momento determinado en España el panorama de las ondas radiofónicas es distinto. Y estaban las ondas medias y la frecuencia modulada. La onda media y la frecuencia modulada, sí, pero vamos a ver, la onda media era la radio, la onda de la radio por excelencia, la radio tradicional, que hay que recordar que entonces tenía tal alcance que, por ejemplo, las emisiones de Radio España se escuchaban en todo el territorio peninsular, es decir, el mapa de cobertura era enorme, amplísimo, a diferencia de la FM, que tiene un mapa de cobertura mucho más limitado, más provincial, ¿no? Entonces, los grandes programas de la radio se emitían en onda media. Actualmente quedan solo unas cuantas emisoras de onda media, es la FM la que ha triunfado, pero en aquellos años la FM era una banda de frecuencias que se utilizaban estrictamente para el campo musical, porque en realidad el triunfo de la FM en sus orígenes se debió al gran impulso que le dieron las firmas discográficas con sus apoyos. Y en la onda media, ahí tuviste la oportunidad de trabajar con quien era director en ese momento, Fulgencio Sánchez. En Radio España, el primer contacto, pues sí, claro, como yo tenía como productor de programas patrocinados que se hacían en distintas emisoras, pues en Radio España, que era digamos, la más emblemática, ahí se hacía un programa del que yo era responsable que se llamaba CS y Buen Viaje. Entonces, claro, cuando tenía que tratar alguna cosa relativa al programa, pues el contacto era con el director de la emisora, que era Fulgencio Sánchez, una gran persona, por cierto. Eso. Y ahí conoces, es decir, cuando vean esta entrevista, alumnos de comunicación audiovisual, no le van a sonar para nada nombres que estaban ahí, que eran nombres que eran míticos, porque era el momento en el que la radio era la radio de los locutores. Entonces, por ejemplo, ahí conoces a Diego Martín, ¿no? Sí, no solo eran locutores de radio, eran voces míticas del mundo de la comunicación audiovisual y principalmente del cine. Es decir, la voz de Diego Martín era casi más conocida por el doblaje que él hizo de películas famosísimas a las primeras estrellas de las películas, casi más que por la radio. En la radio realmente la voz de Diego Martín era una voz sorprendente, maravillosa. Pero no solo la voz, también sus capacidades, como Diego Martín era capaz de mantener un programa de 2 horas al micrófono sin descanso y sin guión, sin un solo papel, y cautivaba a la audiencia. Recordemos que es prácticamente la primera voz que nos encontramos cuando se ve la versión en español de Apocalipsis Now. Toda la voz en off de Apocalipsis Now es la voz de Diego Martín. Y Heidi, la voz de Heidi, a Marisa Marco, ¿no? Ahí estaba Marisa Marco, sí, que se hizo famosa también por su capacidad de hacer voces infantiles, aunque también hacía voces de adultos. Marisa Marco, en el programa que hacía junto con Diego Martín, tenía parecidas cualidades, capaz de mantener un verbo fluido durante 2 horas sin guión alguno, solo con 4 pautas aisladas, ¿no? Y se compenetraba muy bien con Diego Martín. Eran la pareja. CS y Buen Viaje no se concebía si no fuera la pareja que ellos eran, pareja radiofónica. A lo largo de tu trayectoria profesional en los medios de comunicación y especialmente en la radio, que es donde nos estamos tratando de ceñir ahora, conoces a lo que eran auténticos señores y señoras. Eran grandísimos profesionales. Es decir, por ejemplo, Santiago Vázquez.
Santiago Vázquez, hombre, era un hombre de televisión, era el hombre del telediario. Es que lo veías todos los días en la pequeña pantalla dando las noticias, ¿no? Con gran presencia. Era una gran presencia, era hermano de Javier Vázquez, eran los dos hermanos, era el hermano mayor. Y Javier Vázquez era el periodista deportivo también, sí, de mucha calidad. y realmente pues eran voces y profesionales Y absolutos. ahí encontramos... Había una cualidad en estos profesionales de esta época, había una cualidad, y es una cualidad que ahora mismo se está perdiendo. Era ese afán por el perfeccionismo, por hacer las cosas bien, ¿no? O sea, sin que existieran normas relativas a la excelencia en el trabajo, ellos trataban de ser excelentes en su trabajo. Ahí estaba una persona que podríamos decir que era la novia que cualquier madre hubiese querido para su hijo. Isabel Tenalle, Era ¿no? dulce, era guapa, Sí. era una profesional excelente. Isabel Tenalle. La gran admirada de Francisco Umbral. Francisco Umbral era, en sus artículos constantemente era recurrente la expresión de Isabelita Amor. Se refería a Isabel Tenalle. Isabel Tenalle era muy buena profesional, una gran persona, y realmente se ciñó siempre a su trabajo televisivo y también radiofónico. Hicimos varios programas juntos. Yo había recibido el encargo de crear, dirigir y hacer unos programas para la promoción del turismo en las Islas Canarias, y entonces ahí hicimos eran unos programas, unos microespacios, eran programas de 15 o 20 minutos que se emitían en la COPE en lo que se entendía como falsa cadena. Es decir, la COPE todavía entonces no era una cadena, y la falsa cadena consistía en que grabábamos los programas. Entonces la COPE tenía 45 emisoras, se hacían 45 copias, se remitían a las respectivas emisoras y todas lo emitían a la misma hora y en el mismo minuto. Y entonces eso daba la sensación de cadena sin ser propiamente una cadena, sin estar conectada a las emisoras. Y en la COPE trabajas con una persona a la que solamente se le podría decir que era un macroperiodista, que era un hombre capacitónico, que lo abordaba todo, y que además era un hombre educado, buena persona, y que había sido pionero de la televisión. Me estoy refiriendo a Escolástico Medina, más conocido como Tico Medina. Sí, pero antes de hablar de Tico Medina, quisiera hablarte de otra persona que es posiblemente la mejor persona que yo haya conocido en los medios de comunicación. Realmente fue el alma de la COPE, el creador de la COPE, José Luis Gago. José Luis Gago, que por cierto, él era dominico, me parece, y está en proceso de beatificación ahora mismo, porque realmente no solo era un buenísimo profesional, es que era una bellísima persona, no tenía la más mínima arista. Entonces, precisamente, José Luis Gago fue quien propició los programas en los que Tico y yo trabajamos juntos. Y yo le había conocido ya por los programas estos de promoción del turismo en las Islas Canarias. ¿Y cómo era Tico Medina? Tico Medina era lo que se entiende el periodista de raza. Tico Medina era sobre todo un reportero, llevaba el reporterismo dentro de su alma, y era un buscador de las historias de la vida. Tico Medina entraba en los personajes con suavidad, sin escarbarles y eso, pero llegaba a la esencia de los personajes. Con una capacidad de trabajo, absolutamente absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. Estamos hablando de su participación en un gran programa de televisión que 300 millones. Gustavo Pérez Puig, 300 millones. que era 300 millones y que es el programa que tendría que tener ahora la televisión. Pues, fíjate, pues 300 millones posiblemente haya sido en la historia de televisión española
Yo estoy casi seguro que es el programa que más audiencia ha tenido de toda la historia de la televisión española, porque hay que pensar que no se veía solo en España, es que se veía en toda América. Entonces, la audiencia de 300 millones era impresionante. También los personajes que llevaba Tico. Yo no seguí mucho 300 millones. De 300 millones yo era un mero espectador. Hombre, quedaba con Tico a veces en el edificio de televisión, en el Paseo de La Habana, y le veía trabajando y a lo mejor me comentaba a alguien que iban a traer. Tico era un hombre además que le gustaba, decía del reporterismo, le gustaba vivir en varios continentes a la vez. Porque sí, él estaba en España, pero inmediatamente daba el salto a América. Estábamos haciendo un programa juntos aquí en la COPE él cada 20 días tenía que pisar suelo americano y lo reconocía. Entonces se iba, claro, cuando se iba pues estaba mínimo una semana fuera. Entonces había una persona de la COPE que era Lola Pérez Collado, y entonces cuando Tico se iba pues hacíamos el programa entre Lola Pérez Collado y yo, ¿no? Y bueno, y estábamos siempre en permanente comunicación con él, pero Tico necesitaba, porque era un auténtico explorador, es que se pateaba, se conocía América como nadie. Tanto se la conocía que dio motivo a que hiciéramos también nosotros algún programa sobre América. Entonces hicimos no un programa, sino una serie de programas que se llamaba Hermanoamérica, porque para él no era Iberoamérica, ni Hispanoamérica, ni Latinoamérica, era Hermanoamérica. Y bueno, yo era un enamorado en realidad de la América hispana esencialmente, aunque él también se pateaba a Brasil, ¿eh? Yo tengo que decir que además en varios viajes por América, recorriendo toda América, toda Hispanoamérica, todos los países hermanos, como decía Tico Medina, yo me encontraba gente, desde conductores, etcétera, etcétera, que me hablaban de Tico Medina, me hablaban de Gustavo Pérez Puig y me hablaban de 300 millones. Tico Medina además tenía un olfato especial para saber dónde estaban los buenos profesionales. Fíjate que hicimos un programa en Radio España después de la primera, aquella serie, aquellos tiempos en los que hacíamos CES y Buen Viaje, que fue un programa mítico que pertenece a la historia de la radio. Pues como heredero de aquel programa hicimos uno que se llamaba Juntos en la Noche. Entonces, para Juntos en la Noche, él eligió de redactor jefe, yo era el coordinador y productor de todo, y él eligió me trajo un día, nos sentamos en un almuerzo, y dice, mira, he pensado en estas personas, y me trae una lista, y te voy a decir qué listas había de personas que nadie conocía. Entonces, eran unas chicas, una trabajaba en una revista, que era Teleradio, otra estaba terminando en la facultad, y esa chica que trabajaba en Teleradio se llamaba Nieves Herrero. Claro, yo la conocí también cuando trabajaba en Teleradio. La otra chica... que era muy trabajadora. Muy trabajadora. Iba y una excelente persona en también. Pro de la noticia. Y una excelente persona. Otra chica que estaba terminando en la facultad y que apuntaba maneras se llamaba Isabel San Sebastián. Otro chico estaba en Radio Juventud entonces y hacía un programa que se llamaba Galerada, se llamaba José Luis Garralón, después posteriormente director de Antena 3 en Extremadura, Antena 3 Radio. Y como director de orquesta, como redactor jefe, estaba otro profesional como la copa de un pino que se llamaba Fernando Mújica. Entonces, claro, fíjate qué plantel y qué oportunidad de trabajar con personas que realmente llevaban el periodismo en las venas, ¿eh? Les corría por sus venas, eran buenos tiempos aquellos, ¿eh? Pues muchas gracias a Juan Ángel Ortiz, presidente de la Unión de Periodistas, por estar con nosotros. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, o sea, que si me pusiera a añadir necesitarías mucha más memoria en la cámara, porque hay tanto que añadir, pero vamos, como síntesis seguramente para dar una pincelada de un periodismo de una época,
aunque eso no es un periodismo de una época concreta, porque el periodismo en realidad es periodismo y vale para cualquier época, la esencia, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías obligan a detalles diferentes, pero la esencia es la misma, el periodismo es el que es, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Jesús. No, Juan Ángel Ortiz. Muchísimas gracias. Nada.